Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido bastante cálida, soleada, muy despejado el cielo aquí en la capital cubana. Así que voy a aprovechar ese lindo día para abrir de par en par esta ventana 14 y asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de abril de 2020 aquí en Cuba. Comenzaré con una cuestión de proyección futura. ¿Cómo será la vuelta a la normalidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá? Por otro lado, también comentaré sobre el sector privado que va a necesitar de muchas ayudas, créditos y aperturas para poder salir del atolladero en que se encuentra ahora. Y por último, hablar de las complicaciones de preparar un funeral en Cuba en tiempos de coronavirus. Daré algunos detalles de cómo están viviéndolo las familias de los fallecidos, sean o no por el COVID-19. Y dicho esto, voy a repetir también al final del programa el llamado a permanecer en casa. Sí, quédate en casa siempre que puedas. Y presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes por más de un año he compartido junto a ustedes, breve, recién colado, todavía caliente, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo también, como es tradición en este podcast, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que hacemos un grupo de editores y de periodistas desde dentro de Cuba. Si además quiere apoyar nuestro trabajo periodístico, pues los invito a buscar en nuestra página la mejor forma de cómo hacerlo. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que tiene que ver con el futuro, el mañana, lo que nos espera después que logremos superar esta emergencia, esta crisis del coronavirus en la isla. Y esa es una pregunta que se están haciendo ahora también muchos países. Muchos países empiezan a preguntarse cómo será la vuelta a la normalidad, cómo se va a planificar, en qué momento se va a eliminar el confinamiento, se va a restablecer la economía, las industrias, el trabajo fuera de casa, cómo va a ser todo ese regreso a lo que podemos llamar la actividad típica, común, normal de una sociedad. En el caso cubano, esa es una pregunta que ahora mismo no sabemos muy bien cómo responder, en parte porque normalidad, lo que es normalidad, no es una palabra adecuada para caracterizar a lo que estábamos viviendo en Cuba antes de que aparecieran los primeros casos positivos de COVID-19. Y no era normal porque vivimos en una sociedad colapsada, en una sociedad de la emergencia, en un país de la urgencia económica permanentemente, donde pues cada día que nos levantamos es una verdadera incertidumbre cómo se van a poner los productos básicos en la mesa, dónde se va a poder conseguir, transportarse, moverse, comprar alimentos, productos básicos, y todo eso era nuestra normalidad antes de esto, y digo normalidad haciendo con los dedos unas comillas invisibles que ustedes no ven, pero que intento subrayar en este caso. Entonces, ¿vamos a volver a ese mismo punto o volveremos a una sociedad mucho más deteriorada? Ese es el temor que tenemos muchos porque estamos viendo que varios de los pilares fundamentales económicos, como por ejemplo el turismo y también pues la entrada de remesas, el mercado o el entramado informal de importaciones de productos y de mercancías han sido duramente golpeados con esta pandemia y especialmente cuando se ha cerrado el país a la entrada de visitantes extranjeros. Estoy viendo, por ejemplo, ahora que hay verdaderos pueblos o lugares fantasmas en Cuba que antes bullía la vida de visitantes, turistas, por ejemplo, la ciudad de Trinidad, el Valle de Viñales, el propio casco histórico de La Habana Vieja, eran antes un hervidero de turistas, de clientes que nutrían con su presencia a un entramado de negocios, algunos estatales, muchos privados, algunos declarados y con licencia, otros en la absoluta informalidad. Estoy pensando desde
el guía independiente alternativo que vendía sus paquetes turísticos para llevar a estos visitantes a otros lugares y lugares de interés en la isla. Estoy pensando en el transportista privado que los llevaba a Varaderos o los llevaba al Valle de Viñales desde La Habana, y también tenía ingresos con eso, y todo eso ahora mismo está paralizado, está muerto. Reitero, son imágenes muy impactantes de estos lugares, de estas plazas, de estos restaurantes absolutamente vacíos, cerrados. Muchos de ellos pues no se sabe si lograrán superar este momento. Entonces, la vuelta a la normalidad en Cuba le falta todavía mucho para que llegue, porque prácticamente estamos empezando en los momentos más difíciles del coronavirus en la isla, pero sobre todo cuando podamos salir del confinamiento, restablecer un poco la vida del país va a ser muy difícil, porque, reitero, uno de los pilares fundamentales del sostenimiento económico del país, que es el turismo, va a tardar muchísimo en restablecerse, porque la gente tiene miedo a volar, la gente tiene miedo a trasladarse fuera de su país, y también los bolsillos en todas partes están afectados. Así que nos espera un panorama complicado. Es bueno estar consciente de esto, porque no es que el COVID se vaya y al otro día vamos a volver a la rutina y a la dinámica que teníamos hace unos meses atrás. Serán momentos duros, hay que prepararse y pues también empujar a ver qué se puede lograr sacar medianamente en positivo de todo este golpe que nos ha dado la vida desde el punto de vista económico, personal, familiar, profesional. Y voy a tomarme entonces un segundo sorbito de café antes de pasar al otro tema que está muy relacionado y tiene que ver con el sector privado. Pero mientras voy a revolver un poco para darme este segundo buchito del día. Después de este segundo sorbito de café, que me da muchísimas energías para seguir, voy a continuar con el tema del sector privado. Este es un tema que está un poco relacionado con el anterior, porque les decía que prácticamente se ha cortado. Imagínense un tapiz, imagínense una serie de hebras de múltiples colores, que era la economía privada, el sector privado en este país, que se ha cortado porque no llegan turistas, no circula prácticamente divisa, el mercado informal que se nutría de las importaciones que hacían los viajeros está prácticamente seco de productos y de ofertas, y todo eso va a necesitar de un apoyo especial para poder restablecerse. Escuchamos en la prensa oficial cómo se habla de que los trabajadores estatales tendrán parte de su salario garantizado. Se ha aplazado la entrega de la declaración de impuestos para el sector privado, pero no he escuchado todavía que se esté estudiando un paquete de auxilio, un paquete de socorro para reflotar el sector privado una vez pase la crisis del coronavirus. Y es que ese va a ser un sector muy importante. El emprendimiento es el que va a lograr ayudar a este país a recuperarse poco a poco, y para eso, ¿qué necesita? Bueno, ayudas, un paquete de impulso, créditos muy blandos, rebaja importante de los aranceles y los impuestos, pero también, señoras y señores, lo que hemos repetido tanto en este programa en los últimos días, vamos a necesitar aperturas con mayúscula, aperturas realmente que tengan una incidencia a corto y mediano plazo en la realidad económica de esta isla. Para el sector privado, esas aperturas ya han sido reclamadas por años, la capacidad de importar y exportar en manos privadas, que no sea un monopolio del Estado, que no siempre tenga que pasar por los canales estatales. La rebaja de impuestos son demasiado altos ahora mismo, no estimulan la creación de negocios, la creación de empleo, permitir que los ciudadanos cubanos no sigamos siendo segregados y podamos crear medianas y grandes empresas, filiales empresariales también en nuestro propio país, algo que ahora solo es un derecho exclusivo para los que vienen de fuera. A nosotros solo se nos está permitido el pequeño negocio, el timbiriche, la cafetería, el restaurante, pero la creación de medianas y grandes empresas nos ha sido vedadas por demasiado tiempo.
Entonces, además de eso, la creación de un verdadero mercado mayorista, donde los empresarios privados puedan comprar materia prima sin tener que ir a hacer la cola de las tiendas minoristas, comprar al mismo precio que los clientes que van a hacer compras domésticas para sus hogares, y además de eso, pues con esa presencia del empresario en las tiendas minoristas se genera también un proceso de desabastecimiento y de estrés en el suministro. Así que reitero, bajada de impuestos, importar y exportar en manos privadas, tiendas finalmente mayoristas, flexibilizaciones en los impuestos y también permitir las profesiones diplomadas bajo licencia privada. Dígase, si usted es estomatólogo, puede ejercer la estomatología de manera privada, lo mismo para el abogado, lo mismo para el ingeniero, lo mismo para el periodista. Entonces, eso es lo que viene y lo que debería venir, un paquete de salvamento del sector privado, que es en fin de cuentas el que va a lograr sacar a flote la nave nacional, que bastante hundida está por el momento. Y me voy pero rápidamente con un tema. Ahora mismo preparar un funeral en Cuba se está convirtiendo en una odisea, incluso si la persona no ha muerto por COVID-19, las familias están teniendo que pasar muchísimas dificultades para organizar un sepelio, para organizar un velatorio y además un entierro. Y a eso se le suma que mucha gente no quiere ir por temor a contagiarse. Vimos ayer unas escenas bastante dramáticas de un hombre que murió en plena calle en la ciudad de Pinar del Río y nadie quería acercarse durante el primer momento por temor al contagio. Eso lo estamos viendo también cada día en los cuartos de medicina legal, en las funerarias, en los cementerios cubanos, que la gente no quiere acercarse. Así que, como diría Gustavo Adolfo Bécquer, que solos se quedan los muertos, y especialmente en tiempos de coronavirus. Pero bien, me voy a despedir recordándoles, quédense en casa. Quédate en casa siempre que puedas, ayuda a frenar la pandemia y quédate en casa. Muchas gracias y hasta mañana.